En la ley no viene una definición de qué es pago de lo indebido. No dice, pago de lo indebido se considera tal cual. Sin embargo, aquí me tomé la molestia para, digo, aquí al final hay que buscar, si no está en ley, alguna tesis que haya, y encontré una tesis aislada entre la distinción del pago de lo indebido y el saldo a favor. Digo, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Y vean cómo lo ha determinado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación del mes de diciembre de 2012, para que tengan el dato. Y aquí tengo el rubro. Dice pago de lo indebido y saldo a favor, concepto y diferencias. Aquí está este tema. Vean qué interesante en cuanto a cuál es la diferencia entre uno y el otro. No está en ley, simplemente está en una tesis de lado, pero es lo que yo les he comentado. Dice, el pago de lo indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso. ¿Ya vieron? Enteré en exceso. Es decir, montos que el particular no adeudaba a la autoridad. O sea, yo no le debía, pero pagué. Pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que impone la ley. Es decir, la ley me decía que tenía que pagar 100 pesos y yo pagué 110. Sin embargo, esto se debe por un error, se puede decir por un error, por un descuido, simplemente. Eso así lo podríamos decir. En cambio, el saldo a favor no deriva de un error de cálculo aritmético o de apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria a cargo del contribuyente. Lógicamente, no es que me haya equivocado. En pago provisional de renta, en el caso de personas morales, el artículo 14 dice que aplique un coeficiente de utilidad. Así lo marca la ley. A mí me gustaría aplicar deducciones y eso refleja la realidad. Sin embargo, en la práctica, lo que hacemos es ingreso nominal por coeficiente de utilidad, una utilidad estimada, y sobre eso ahí sigue el procedimiento a ese 30%. En caso de no haber pérdidas, en caso de no haber PTU, sino hay que restar esos conceptos, la PTU pagada, en su caso la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, tengo una utilidad estimada, y esto por el 30% menos pagos anteriores, y esto que me da un pago a enterar, o en su caso cero, podemos tener cero como tal. Ese sería un procedimiento. ¿Qué pasa en la anual? Ya aplico deducciones y esto hará posiblemente que tenga saldo a favor de renta. Ese sería un ejemplo, lo que he estado comentando, que procede de acuerdo a la ley, sino que esta dice resulta de la aplicación de la mecánica establecida en la ley de la materia, que es lo que he comentado, el artículo 14 de la ley de renta. Pues básicamente aquí tenemos las diferencias entre un saldo a favor y un pago de lo indebido. ¿Por qué se los comento? Porque en la práctica la autoridad le da el mismo tratamiento. Pareciera que la autoridad considera que es el mismo tratamiento, pero vamos a analizar más adelante que puede existir una repercusión en materia fiscal. Al final del día es algo que me debe la autoridad. Es algo que me debe y que me lo tiene que regresar. Ahora vamos a ver las tres formas de recuperar ese saldo. Ya me voy a inclinar al saldo a favor. En su caso haré precisión de un pago del indebido. Aquí ya me voy a enfocar la forma de recuperar ese saldo. La primera figura que conocemos es la compensación. Y hay mucha gente que me dice, oye Victorio, ¿qué conviene? ¿Qué conviene? La compensación, conviene el acreditamiento o conviene la devolución. Mira, aquí al final yo siempre les he comentado y siempre tengo esta palabra, no es una receta de comida, lo fiscal no es una receta. Yo siempre he dicho, depende de las necesidades de cada empresa o del empresario, del contribuyente. ¿Por qué? Porque puede decir, ¿sabes qué? Yo necesito que se compense mejor.
porque para mí la compensación es más efectiva y la autoridad no la niega. Digo, podría ser un argumento, ¿no? Válido, adelante. Y generalmente la compensación, la autoridad no pone tantos peros. En cambio, si te vas por la devolución de renta, por ejemplo, de física, la autoridad está poniendo muchos peros. Ese podría ser un argumento, entonces me voy por la compensación. Cada quien tendrá su argumento. O la otra sería porque puedo compensar esa cantidad con otra cantidad que sabemos que es una forma inmediata de recuperar ese saldo. Ejemplo, si yo le debo, si el SAT me debe 100 y yo le debo 100, una forma inmediata es la compensación. ¿Por qué? Porque compenso, cumplo con todos los requisitos, la autoridad acepta la compensación y con eso estoy del otro lado, de manera inmediata. En cambio, si solicito la devolución, la autoridad me va a preguntar de dónde proviene el saldo, de qué deriva, no está de acuerdo con las deducciones, no está de acuerdo con las retenciones. Eso lo hemos vivido en la práctica. Pone tantos peros y luego nos dice, ¿qué crees? No procede. O procede parcialmente, que es lo que hemos visto también con las físicas. Entonces aquí, por eso muchas físicas que dicen, mejor la compensación. Sin embargo, hay gente que necesita el dinero, que dice, no tengo contra qué compensar. Bueno, mejor ya no le debo a Hacienda. Por el contrario, me debe. Entonces, ¿qué necesito? Liquidez, necesito dinero. Solicito la devolución. Caso trabajadores. Hay trabajadores que no le deben a Hacienda. Entonces, ¿qué necesitan? El dinero. La vía alterna, ¿cuál sería? O la vía óptima sería la devolución. Por eso aquí hay que analizar bien cada situación del contribuyente. Por eso yo nunca les digo, es que conviene una, conviene otra. No. Aquí vamos a analizar sobre todo el tema. Sería lo más complejo o lo más complicado, se puede decir, es que el tema son los requisitos que pide la autoridad para llevar a cabo ese procedimiento. Pero bueno, vamos a dar inicio. Primer tema, la compensación. Veamos que la compensación es una forma de extinción de obligaciones, ¿sí? La compensación. Hemos vivido este tema, hemos visto esta figura en la práctica. A mí me ha pasado que de repente me dice un contribuyente, oye Victorio, mira, me diste una asesoría, me diste un curso, te debo, sin embargo en ese momento no tengo dinero. Es comprensible, digo, mientras el cliente tenga la disposición de pagar y haya un buen acuerdo. Entonces me dice, ¿sabes qué? Mira, hacemos algo, a ver si tú quieres. Yo sé que te debo, sin embargo, yo me dedico a hacer publicidad. Puedo publicitar tus servicios, puedo publicitar tus cursos. ¿Qué dices? Hacemos, eso sí, muy importante en la práctica, se tienen que hacer facturas, algo que he vivido en la práctica, que a veces los contribuyentes piensan que al compensar quedan liberados de hacer facturas. No es así. Las facturas se tienen que hacer por ambos contribuyentes, tanto el emisor como el receptor, o aquí al final del día uno debe y otro, tú me debes, pero vamos a utilizar la figura de compensación, entonces también el otro se vuelve como acreedor, ¿no? Acreedor y deudor a la vez. Entonces vean lo que dice aquí, cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores, ¿sí? Porque ahorita yo soy acreedor, pero mañana ya le voy a deber las facturas de la publicidad, entonces también me convierto en deudor. Entonces por eso dice aquí, cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente. ¿Qué es lo que pasa con la autoridad? Con la autoridad fiscal generalmente se debe impuestos, te debo autoridad. Sin embargo, también se puede convertir en deudor. ¿Por qué? Porque ya me debe. Y aquí utilizamos la figura de compensación. Y vean que dice aquí, por su propio derecho. Ojo, esto es muy importante. En este caso, el contribuyente y el fisco fiscal. Es muy importante, dice, y por su propio derecho. Aquí llevándolo al terreno fiscal, contribuyente y la autoridad. En la práctica, en mi caso, me debe el contribuyente, negociamos la publicidad, ahora yo le debo.
pero yo tengo que hacer la factura de los honorarios. Él me tiene que dar una factura de la publicidad. Y aquí vamos a hacer, ¿qué? Una compensación. Él me debe 100, la publicidad salió en 90, entonces solamente me debe 10 pesos. Aquí es importante que esos 10 pesos me haga la transferencia, para efectos de que quede la compensación, la figura. Oye, Victorio, ¿se tiene que hacer un documento? Claro, se tiene que hacer por escrito, se tiene que hacer un convenio, un acuerdo, un contrato. En la práctica no se hace. En la práctica queda de palabras. Tenemos que hacer aquí un acuerdo, un convenio como tal. Tenemos que convenir. Y esto es básico, más hoy en día que la autoridad nos rechaza este tipo de operaciones. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Dice Teresa, me pregunta, estamos ahorita con el tema de la compensación. ¿Qué requiero para compensar de un periodo a otro? Mismo impuesto. Ahorita lo vemos, Teresa. Voy a entrar a los requisitos. ¿Qué necesitas para compensar una cantidad con otra cantidad? Ahorita estamos en el tema de que si se puede, claro que se puede. Y ahorita te doy los requisitos, con todo gusto te doy los requisitos para compensar de un periodo a otro. Y te quiero comentar, aquí me hablas de mismo impuesto. Incluso, Teresa, podemos compensar con otro impuesto. Sin embargo, hay requisitos y te voy a decir de qué periodos, ¿vale? Para que quede también completa la pregunta. Entonces, veamos ahorita, Teresa, ahorita regreso. Vean este. Dice, el efecto de la compensación es llevar a cabo una extinción por ministerio de la ley de dos deudas. Aquí está. Hasta la cantidad que importe la menor. Lo que les decía, ¿sí? Lo que les decía, miren, aquí voy a poner un ejemplo. Y esto es básico, otra vez insisto, en que se hagan las facturas como tal. Tengo aquí una persona física y la que me debe es persona moral. Entonces aquí yo soy acreedor y tengo mi factura, mi CFDI, y voy a poner aquí 100 pesos masiva, ¿no? Para que sean cifras pequeñas. 116. Y miren, la factura dice PPD 99. Eso es muy importante, hacer las facturas, que queden las facturas, por favor. Si no, estaríamos incurriendo en una falta. ¿Cuál? El no emitir facturas electrónicas. Entonces tenemos que hacer la factura con PP 99. Le mando mi factura a la persona moral, sabe que me debe 116. Sin embargo, el contribuyente me dice, ¿sabes qué? Y voy a poner aquí el ejemplo, y dije aquí es honorarios, voy a poner honorarios, ¿sale? Ok. Resulta que me dice el contribuyente, vamos a hacer un convenio, ojo, el convenio tiene que estar por escrito. Esto es básico. El escrito, el convenio, ¿cómo le llames? Contrato, documento firmado, bueno, pero al final debe de estar pactado. Tenemos el convenio entre la persona física y la persona moral. ¿Y qué creen? Él me va a prestar publicidad. Quedamos que era publicidad. Ahí está. Ahí está la publicidad. ¿Por cuánto la publicidad? Y voy a poner aquí el ejemplo. Otra vez, insisto, hay que hacer el CFDI. Voy a poner aquí 50 con IVA 8 pesotes, 58 pesotes. Ese sería la publicidad. Aquí voy a poner CFDI por publicidad. Ahí está el ejemplo. Entonces, que quede claro, la persona moral sí me tiene que hacer una factura por publicidad. Eso es muy importante, por favor, que se haga la factura, no solamente acuerdo por escrito. Ahora bien, en ese momento yo hago el trato, hacemos el convenio, estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué creen? En lugar de ponerle PUE, este contribuyente ya le va a poner PUE y le va a poner la clave de compensación, que me parece que es 17, ¿no? A reserva de que se verifique. Esa sería la forma de pago. Sería el método de pago PUE y la forma de pago sería compensación. Eso es básico que se haga. Esto es básico que se ponga en el comprobante fiscal la forma en que se está pagando, porque yo no pagué con dinero. Yo acreedor, que ahora ya soy deudor, ya no, este sería el deudor. Y quedamos que
así está la figura inicialmente. Sin embargo, al hacer el convenio, al hacer el contrato, yo ya me convierto en deudor y la persona moral se convierte en acreedora, pero por 58 pesos. Hacemos cuentas y ¿qué decimos? Te debo 58, dice la moral. Entonces la moral, por favor, tiene que hacer una transferencia, y me lo va a hacer, una transferencia por 50 pesotes, 58 pesotes en ese momento, ¿sale? Ahí está el acuerdo. 58 más 58, y en ese momento yo le tengo que hacer el complemento de pago. ¿Por cuánto, Victorio? Por 58. Vean qué interesante. O sea, en el momento en que se hizo el acuerdo, en ese momento me doy por satisfecho, en ese momento el cliente me paga, me hace la transferencia y yo ya le tengo que hacer un complemento por 58. En ese momento, uno por complemento de pago 58, y que quede claro, en ese momento le hago otro complemento de pago al contribuyente por otros 58, pero con el tema de compensación. Entonces, vean qué interesante, un complemento de pago por el dinero 58 por vía transferencia y otro complemento por compensación 58. Todo esto se tiene que hacer, por favor, por escrito, con facturas, que estén en los estados de cuenta, donde estén las transferencias, por favor, que quede todo bien plasmado, porque te digo, únicamente yo he visto en la práctica que dice, tú me debes, yo te debo, compensamos, nada más págame los 58. No, a ver, hay que hacer el procedimiento correcto, y aquí está un tema de compensación. En la práctica me pasó con un contribuyente que no estaba haciendo los complementos, es una física empresarial, y ¿qué creen? Que le estaban pagando con cemento. Le estaban pagando con cemento, y ¿qué crees? Me detecté que la factura estaba pendiente de cobro. Y le pregunté a la física empresarial, oye, ¿te deben el dinero? No, ya me pagaron. Sí, pero es que sigue estando aquí como deuda, como cuenta por cobrar. Así que explícame, porque no entiendo. No, es que el cliente me está, en este caso mi cliente, mi cliente me está pagando con cemento. ¿Y tú aceptaste? ¿Se hizo por escrito? No, se hizo de palabras únicamente. No, a ver, tiene que estar por escrito, tiene que haber un convenio, y tenemos que hacer facturas. Por favor, tú debes tener una factura del cemento. ¿Y tu factura de cemento? No, es que no tengo. Imagínate, al rato la autoridad puede presumir, en este caso, que tienes inventario y en el cual no tienes la forma de acreditar ante la autoridad. Entonces, ten mucho cuidado con este tema. La compensación sí es válida en la práctica, sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Ahora, llevándolo al terreno de Hacienda, ahora sí, por la pregunta de Teresa. Miren qué dice el artículo 23, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Menciona lo siguiente: establece que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, eso es muy importante, así lo establece el Código 23, primer párrafo, que es donde viene el tema de la compensación, Teresa, y amigos que nos están viendo. En el 23, primer párrafo del Código, viene si se puede o no se puede compensar un saldo a favor y contra qué. Dice, únicamente podrán optar, es una opción, es una posibilidad. Si no quieres, no estás obligado, por compensar las cantidades que tengan a su favor. Ojo, cuando dice a favor, hace referencia al pago del indebido y al saldo a favor que proviene por disposiciones fiscales. Eso lo tengo que aclarar. Si no es necesario que diga, debería decirlo, pero al final es una cantidad que me debe la autoridad. Por lo tanto, entran las dos figuras. Muy importante, dice aquí, contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio. Ahí está el asunto. Siempre que ambas, tanto el cargo a cargo como a favor, deriven de un mismo impuesto. Ahí está la restricción. 2019 se modifica la disposición el año pasado y nos quitan la compensación universal. ¿Y qué nos dicen? Únicamente vas a poder compensar un saldo a favor
contra un adeudo propio, pero que derive del mismo impuesto. Ya no se puede contra otro impuesto diferente, tiene que ser del mismo impuesto como tal. Esto lo tengo que aclarar porque en la práctica quieren compensar renta contra IVA, IVA contra renta, y no se puede. Sin embargo, vamos a analizar una regla más adelante que hay una posibilidad de hacerlo, pero hay ciertas condiciones. Esto me dice, ¿sabes qué? Y voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona moral, presenté mi declaración anual de 2019 el 31 de marzo 2020. Ahí está, 2020 presenté mi declaración anual. Tengo una cantidad a favor de 1,000 pesos. Eso es lo que dice. Una cantidad a favor. Voy a poner aquí a favor. ¿Ok? Por lo tanto, en el 23 del código me dice que esa cantidad lo puedo compensar contra un adeudo propio, ya no retenciones. Es algo que trae la modificación del código 23, primer párrafo, con la reforma fiscal. Eliminaron la compensación universal y nos quitan las retenciones. ¿Qué significa? Que retenciones de renta ya no se pueden, ya no son compensables. Eso es algo que nos quitaron, que la verdad a muchos empresarios nos quitaron liquidez. La verdad, porque imagínate que yo tengo trabajadores y tengo retenciones por pagar y tengo básicamente a favor. Entonces, ¿qué dice? A ver, Hacienda, si tú me debes esa retención, pues me la quedo. O sea, de inmediato compensamos. Si yo te debo 100 pesos y tú me debes 100, ya no te voy a pagar. ¿Por qué? Porque voy a utilizar la figura de la compensación. Y esa retención que yo le hacía a los trabajadores se recuperaba de manera inmediata. Es decir, el dinero que me debía la autoridad, yo me lo cobraba a través de las retenciones de los trabajadores. Y eso yo me lo quedaba. Ahora, imagínate, ahora te lo quitan. Ya no se permite. Entonces, ¿ahora qué te dice? La compensación ya no se puede contra retenciones. ¿Qué tengo que buscar? Renta contra renta, pago provisional o declaración anual. Pero no tengo. Solicita devolución, nada más. Es la única alternativa. Pero yo necesito liquidez. Las retenciones que les hice a los trabajadores, ¿qué tengo que hacer? Ahora pagarlo. Lo tengo que pagar porque es mi obligación. Retención a los trabajadores lo tengo que pagar. Sin embargo, antes era de manera inmediata, recuperaba ese saldo. Ahora ya no se puede. Y considero que es una forma de quitarle liquidez a las empresas. Ahora, esas empresas, ¿qué tienen que hacer? O solicitan la devolución y esperar 40 días, y al rato les diré que son más días, porque en la práctica no son 40 días. Y son hábiles, llega a ser más de 40 días. Entonces, mucho cuidado aquí con el tema. Ya no podemos compensar contra retenciones de renta, menos de IVA. Eso nunca se ha podido, no se podía, pero ahora retenciones de renta ya no. Honorarios, arrendamiento, salarios. Antes yo podía compensar esa cantidad y considero que aquí nos quitan esa posibilidad. Ahora, ¿qué sí puedo? Lo que voy a poner en pantalla. Tengo la declaración anual de persona moral, tengo a favor, 31 de marzo presenté el anual, a favor. ¿Qué me dice la ley? Adeudo propio, ¿sí? Mismo impuesto. Entonces, yo sí puedo compensar contra el provisional de, por ejemplo, ahorita, de junio 2020, oye, ¿cuánto tienes que pagar? 700 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Compensar. Aquí utilizamos la figura de la compensación. Miren, ¿y es válida? Claro. Sí podemos compensar renta contra renta. Aquí sí se puede. La anual de 2019 tengo ISR a favor contra el pago provisional del 2020, 700. Ya no le voy a pagar a la autoridad los 700. Y es una forma de recuperar de los 1,000, recuperar 700. Con esto, ¿qué obtengo? Liquidez. Con esto, ¿qué obtengo? No pagarle a la Secretaría de Hacienda
porque me debe y es una forma de tener inmediato el dinero. Ahora sí, los 700 que ya compensé y que yo los tengo, voy a ¿qué? A pagar deudas, voy a pagar nómina, voy a pagar proveedores, voy a pagar impuestos, no sé, pero al final hago frente a los compromisos que yo tengo. Y en verdad que esta es una figura muy válida, sin embargo no las quitaron. Ahora ya la universal, ahora ya está a medias, solamente mismo impuesto. Ahora, algo muy importante, si hago esto, no se presenta, y esto complementándola, y al rato les digo qué requisitos, no se presenta aviso de compensación. Aquí le voy a poner, no se presenta aviso de compensación. Y qué interesante. O sea, si yo compenso el mismo impuesto a favor y a cargo, mismo impuesto, no se presenta aviso de compensación. Y la verdad que esta es una forma de quitarme una carga administrativa, porque en la práctica, el presentar avisos, Teresa, a veces nos ponen tantos requisitos que si con un comprobante que no esté, que te pidan, se rechaza la compensación. Y hay que tener mucho cuidado porque hay que seguir un procedimiento, hay que darle seguimiento porque te lo pueden rechazar. Y si te lo rechazan, ya es improcedente. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, Victorio, ¿cuál es la regla para no presentar aviso de compensación del mismo impuesto? Te lo voy a dar para que lo tengas, por favor. Me voy a adelantar un poquito. Ya saben que tenemos que ir combinando aquí los fundamentos legales. Y aquí está. Regla 2313. 2313. Miscelánea fiscal 2020. No se presenta aviso de compensación. Dice aquí, en las que resulte a cargo por adeudo propio, que es aquí el pago provisional de renta de junio 2020, y opten por pagar mediante compensación, porque fue lo que hice, de cantidades que tengo a mi favor, el ISR anual de 2019, lo tengo a favor y lo quiero compensar. Manifestaron declaraciones de provisionales, definitivos o anuales correspondientes, y aquí está el tema, al mismo impuesto. Vean qué dice, mismo impuesto, renta contra renta. ¿Qué dice? Se tendrá por cumplida la obligación de presentar el aviso de compensación. Así que incluso los anexos. No se presenta aviso de compensación, no se presentan anexos cuando son del mismo impuesto. Esto es muy interesante. Oye, quiero compensar renta contra renta, ya no se presenta aviso de compensación. Y esta regla 2313 nos viene a quitar carga administrativa, porque imagínate presentar los avisos, presentar los anexos, esto implica una carga administrativa. Ahora bien, vean lo siguiente. Voy a regresar. Seguimos con el tema de la compensación. Ahora, Victorio, ¿puedo compensar anual de 2019? Voy a poner otra vez otro ejemplo, persona moral. Anual 2019. Quedamos que eran ¿qué? A favor 1,000 pesotes. Aquí está, 1,000 pesotes a favor. Aquí lo voy a poner a favor y quedamos que el anual se presentó el 31 de marzo 2020. Ahí está, a favor. Oye, Victorio, ¿puedo compensar esta cantidad hacia atrás? ¿Atrás? Esa sería otra de las preguntas que me han cuestionado los contribuyentes. Hacia atrás. ¿Se puede hacia atrás? Contra ejemplo, por ejemplo, anual de 2018. Ejemplo, provisional de 2017. Ejemplo.